Bueno, habíamos quedado más o menos por acá. Voy a arrancar en este párrafo. Dice, pero el asunto es que hemos aprendido, como está escrito en el esplendor, en el Zohar, de Abba Behima, como unos salen y como uno cantan, vuelan, y no se detienen los acoplamientos para los mundos. Esto es, así es, en Abba Behima superior, los más altos. Hay algunas palabras en arameo que están puestas acá, como uno, también está como cantan o vuelan. En hebreo en realidad es cantar y en arameo es águilas, y por eso traduje con los dos sentidos, para transmitir la idea de la palabra. Después hay una palabra que es muy parecida a Zohar, pero tiene una Vav además, es una observación nomás, está traducida como esplendor. Ellos trabajan juntos, Abba Behima, en Sibuj perfecto, para dar a los mundos, a Son. Todo este párrafo hablaba de la sigla Yeshut, de cómo la madre bajaba para dar a sus hijos, en ese Israel Saba Betebuná, y el padre y la madre en la cabeza trabajan juntos para poder dar a los hijos a través de la madre. A los 4 mundos de Abiyá, porque ellos viven en Rosh, ahí hay un equilibrio perfecto entre lo masculino y lo femenino, en el mundo de Adán Kadmon. Y a través de la madre, Biná, la Santa Yejiná, toma una forma más concreta que siempre incluye en su esencia al Padre Josmá. Como ellos están siempre unidos, no tienen ningún deseo de recibir para sí mismos, sino ambos trabajan con la misma intención hacia el Creador, toda la sabiduría del Padre es dada también a la Madre, y ella puede entonces transmitirla de una forma más digerible hacia abajo a los hijos. Y juntos, como Abba Behima, están ayudando a toda la creación. Pero en Israel Saba Betebuná hay momentos en que no están frecuentemente acoplados en Sibuj. Y este es el momento que succionan Son. Esta madre que ya está bajo Tabur, ella está en contacto con los hijos a quien va a ayudar, Son. Y en ellos hay carencias. Y cuando los hijos succionan de ella, cuando están tomando de ella, cuando entran en contacto, todo es afinidad de cualidades y existe cierto desequilibrio en Yeshut también por ese contacto. Es un desequilibrio necesario para que el contacto se produzca, pero a su vez ella en esencia siempre es Biná y nunca deja de recibir para sí misma, o sea, nunca, por más de que tenga contacto con los hijos, ella tiene deseos para sí misma. Nunca cambia esa intención de ayudar y dar sin querer para ella. Entonces, luego que ese desequilibrio se produce por el contacto, ella no tiene ninguna restricción para subir, para estar en contacto con Abba Behima, porque eso solo existiría restricción si ella quisiera para ella misma algo, y eso no ocurre. Vuelve a equilibrarse, a reconstruirse, puede acceder a Josmá y entonces dar una respuesta adecuada a Son en forma inmediata. Pero Yeshut es inferior a Abba Behima. Tiene una luz un poco más baja, un poco más digerible, para no encandilar, para poder dar de una forma que sea transmisible. Porque en Yeshut existen esos momentos de desequilibrio para poder ayudar desde su posición. En ella está la esencia ya del origen de todo lo que ha llegado a la creación en forma más concreta, y a nivel de las letras ya vimos que
en ella están las 9 primeras letras, desde Aleph hasta Tet. Mientras que Abba Behima no está por encima de las letras, ¿no? Las letras ya son Kelim, ya son Kli, están por abajo de la cabeza. Entonces, Ha Tebuná está en el secreto de la madre se está acostando sobre los pollitos. Porque la madre, Ima, está dentro, en el interior de Seirampín. Y no hay en ellos sibuj, acoplamiento. Y en esto te quedará claro lo que dijeron los maestros de bendita memoria. Yo juro, prometo, Hakodesh Baruj Hu, al santo de bendita memoria, no entrar a Jerusalén desde arriba, desde lo superior, hasta que Israel entre a Jerusalén desde abajo. Lo inferior está dicho, no ser el padre, Abba en la ciudad, etc. Comentarios. Es necesario ingresar a la ciudad santa desde abajo, desde nuestra carencia. Siempre el trabajo comienza en Malhut, llevando esa Malhut hasta allí por afinidad de cualidades. Desde la ascensión, desde todas esas carencias, en el proceso Man-Mad. Esa oración que luego tiene una respuesta. No es posible ser como el Padre, quien emite luz directa. No es posible recibir esta luz para llegar allí. Es necesario haber trabajado todo nuestro deseo de recibir para que siempre solo rebote en nosotros todo aquello que no nos corresponde. Y así se emita el resto hacia el resto de la creación por radiación. Su luz, en consecuencia, voy a leer de nuevo. No es posible recibir esta luz para llegar allí. Es necesario haber trabajado todo nuestro deseo de recibir para que siempre solo en rebote en nosotros todo lo que no nos corresponde, y eso entonces va a ser emitido hacia el resto de lo que nos está rodeando, hacia el resto por radiación en consecuencia. Pero esta emisión no es brindada como el Padre, ya que Él es el único que puede hacerlo. No podemos nunca nosotros tomar su lugar, solo podemos intentar limitar nuestro deseo de recibir, y en la medida que esta afinidad ocurra, estaremos siendo sus colaboradores, siervos, ayudantes. Él estará siendo nuestro único Dios, absolutamente, y todas las bendiciones estarán allí, hacia las puertas de la santa ciudad, que estarán abiertas en este caso. Y se supo, hemos aprendido, que Jerusalén estaba por encima. Ella es una madre, Ima, y desde abajo esta es Malhut. Y ya sabemos que todo el trabajo en estos 6000 años de corrección es que Malhut logre pararse sobre el Parsá, sobre el Monte de los Olivos, cuando ambas Hei se fusionen en forma permanente allí, cuando ambas manos se junten para siempre, esas 5 más 5 de ambas Hei, que van a dar 10, que es la unidad 1, y ya no exista entonces más dualidad, porque nos habremos ubicado a nosotros mismos en el mundo de la corrección. De ahí hacia arriba ya estamos en Atzilut. Y por lo tanto, como fue dicho en Hidra, sobre Abba Behima, no detienen los sibujim hacia los mundos. Desde los superiores repetido, y un río sale fuera del Edén, paraíso, etc. La referencia está sobre un libro del Zohar llamado Hidra Raba, y donde está mencionado esta frase, que es que el dar desde Abba Behima es permanente hacia los mundos de Abía. Ellos,
el padre y la madre. Abba Behima es un río de bendiciones desde el Edén hacia Son, hacia todos los mundos. Siempre es así, solo que no es notado desde abajo porque no es llegado a escuchar y percibir por diferencia de cualidades. En la medida que exista el trabajo en uno mismo y afinemos nuestros oídos, abramos nuestros ojos, va a haber una percepción más correcta de la realidad. Pero el asunto es clarificado con lo que se ha dicho, porque Abba Behima superior no tienen descanso en absoluto. Pero Israel, Saba, Betebuná y Eshud tienen un descanso y no tienen apareamiento excepto por episodios, momentos. Abba Behima están un 100% del tiempo sin vacaciones, está puesto acá entre comillas, está en Adán Kadmon, allí hay perfección absoluta y no hay momento en que se desconecten del Creador. En Yeshut esto no es así, porque cuando entraban en contacto con Son, existen momentos en que se alejan del Creador, aunque no pierden su esencia, pero en esos momentos no hay un 100% entonces del tiempo contacto, y hay partes, momentos que no están en apareamiento perfecto. Encontramos ahora por qué Abba, el padre, junto con Ima, la madre, Abi, superior, en apareamiento permanente, frecuente, y así la madre se apegó y conectó con él en completa singularidad en la letra Yud. Él mismo, el padre, que es la letra Yud, y no en la letra Hei, separándose de la letra Yud, Bab, Dalet. Sin embargo, en Israel, Saba, Betebuná, nosotros aludimos a la letra Hei. Toda esta distinción de la Yud, Bab, Dalet y de la letra Hei lo vimos en la reunión anterior cuando estuvimos explicando un poco más las letras. Ya en el aspecto del relleno, en ese desdoble, cuando era Yud, Bab, Dalet, la letra Yud es el aspecto de Abba Behima, mientras que la letra Hei es Yeshut, de acuerdo a ambas funciones que tiene Binah, una en la cabeza como esposa y otra en el cuerpo como la madre, al mismo tiempo, por nombrar algo en nuestro mundo. Y la explicación de este asunto y entendimiento, porque hay aquí Israel Saba Betebuná viste desde dentro a cada uno, para convenir en los aspectos de las comprensiones, Mojín, en el cuerpo, Toj, desde Rishá, la cabeza de Seirapín. Todo Yeshut, que son las 9 letras de Aleph hasta Tet, por medio de que Tet se conecte con Kaf final en el ascenso, cuando está en el trono, Tet es Yeshut, es Yesod, perdón, y conecta con Kaf, que es Josma de Seirampin, cuando sube. Ahí se produce la conexión y se envía toda la sabiduría de Binah que conecta por medio de Kaf a ese trono, a esa letra que está brindando la sabiduría en el trono, para que esa sabiduría permanezca y pueda gobernar en forma correcta, mientras que se mantenga cuidando los 4 mandamientos, que es lo que debe hacer para poder mantenerse en ese trono. Entonces se encuentra que Israel Saba, desde lo general y vestido, en Toj, Tebuná, y este es el secreto de la letra Yud, incluida en la letra Hei, primera del nombre Havaya, como se muestra arriba. Y aquí está entonces esas 2 letras, la Bab y la Hei, que en Havaya ellas son los aspectos de Son, o sea, Seirampin y Merkut. Bueno, es un trozo en realidad de lo que es la puerta 16, de esta puerta de los Tefilín, que la idea era para transmitir un poco la idea del concepto de Israel Saba Betebuná, y bueno, termina acá en realidad la traducción. Bueno, pasamos al capítulo 4.
Puerta 50, capítulo 4, tiene un título que son las mitzvot. Son 613 que se pueden descomponer como 365 más 248. Tú puedes entender también que el número 248 mitzvot, que son las mitzvot de hacer, las mitzvot positivas, y 365 mitzvot, mandamientos, que son de prohibiciones, mitzvot negativas o de no hacer algo. Un comentario respecto a una sigla que aparece en el párrafo, que es una mem, una lamed y una tav, son las mitzvot lo tasé, o sea, los mandamientos que son prohibiciones, que son de no hacer. Recordemos que existen varios niveles de rellenos en los 10 mandamientos, en el secreto del número 42. El primer nivel, el primero es que todo es uno. En ese primer nivel estamos en el nombre Havayá en esencia. Son esas 4 letras que forman esa esencia en un primer nivel sin relleno, y toma el número 4 porque está formado por 4 letras. Luego, cuando rellenamos el nombre Havayá en Josmá, tiene el valor 10, y cuando rellenamos en Biná, tiene el valor 28, que forma las dos manos, 14 más 14. Al sumar esos 3 niveles que están en la cabeza, Keter, Josmá y Biná, nos dan el número 42, que es el que resume esos 3 niveles de relleno. El primero en realidad no tiene relleno, pero los niveles de relleno de Josmá y Biná más el nivel de Keter, en lo que son el nombre Havayá en la cabeza. En Biná, que es, como recién vimos, la madre que tiene esa función también de bajar a ayudar a sus hijos al cuerpo, vemos que tiene en ese nivel de relleno, en el número 28, lo podemos pensar como 2 manos, porque está puesto como 14 más 14, y el número 14 es una yud con una dalet, y eso es la palabra man. Esas 2 manos, derecha e izquierda, que conforman a esa madre, que tiene esa característica que está en armonía perfecta, y que baja a ayudar. La mano derecha se asocia a Zairampin, en lo que son los 14 mandamientos hacia el dar, que están asociados a las 248 mitzvot que tienen que ver con intenciones de dar, de hacer, oraciones, de cómo servir a nuestro Creador, Hashem. Y luego, las otras, las mitzvot que son de restricciones, de negarnos a recibir, prohibiciones, que en el nivel más completo son 365, a nivel de las manos corresponde con la mano izquierda. Los 10 mandamientos entonces podemos verlo a nivel de Biná como ese número 28 que está compuesto por 2 manos, 14 más 14, y a nivel de Josmá eran 10, y a nivel de Keter es 1 porque todo es 1. Mirando cómo se agrupan unos y otros dentro de los 10 mandamientos, observamos los 10 mandamientos en una traducción bastante común de las que existen, de los 10 mandamientos entregados a Moshe. Acá están escritos. El primero, yo soy Hashem, es una línea directa al Creador, es esa conexión directa en una línea media, en un rayo, para conectarnos con Él en toda situación. Es uno de los mandamientos que tiene que ver con algo positivo, algo de que uno está afirmándolo como una afirmación, algo de uno de los mandamientos de los que son del dar. Después, el segundo y el tercero son prohibiciones. No existirás
sería el mandamiento textual, no existirás de otra forma, o no tendrás otros ídolos, o no tendrás otros dioses, son otras traducciones que tienen. No pronunciarás, es el mandamiento literalmente, no pronunciarás el nombre de Hashem en vano, es la explicación más normal, serás coherente en tu actuar, sentir, pensar. El cuarto y el quinto, que son los otros dos mandamientos positivos, es lo recordarás a él, que tiene que ver con recordar y observar el Shabbat, o sea, desde Malhut, siempre conectarnos desde la carencia hasta lo más alto, ahí hacer una pausa, una restricción y conectarnos hasta lo superior, y honrarás a tu padre y a tu madre, el quinto mandamiento, que es el tercero de los que tiene que ver con el dar. Serás como Abba de Ima, transformarás tu deseo de recibir en deseo de dar, y en esa conjunción que será perfecta. Los 5 siguientes ya son nuevamente mandamientos de restricciones. No asesinarás a nadie, ni siquiera a tu ego, ya que uno no puede matar a ese ego, porque sin ese ego uno no podría sobrevivir, y aparte es la fuente de todo nuestro trabajo. No cometerás adulterio, no violarás el cuarto mandamiento, no mentirás. Tu deseo y tu entrega serán solo por tu única pareja. No robarás, no invadirás el espacio ajeno, el 2x2 de otras personas. No contestarás, no te quejarás de su ayuda constante y no codiciarás. O sea, no codiciarás nada que pertenezca a tus semejantes, serás empático, elevarás man desde su dolor, llevándolo a tu interior y desde su placer agradeciendo por su riqueza. Hay algunos comentarios adicionales acá para ir mostrando la relación que tienen con la Sefirot y también con algunas de las prácticas que ya hemos visto, y también con las agrupaciones que tienen a nivel de estos 10 mandamientos, cuáles corresponden con el nivel del dar y cuáles corresponden con el nivel de negar. Tenemos 3 mandamientos que corresponden a la cabeza, que son Keter Josma y Binah, que tienen esa afinidad con las 248 mitzvot positivas, o la mano derecha de lo que son 14 más 14 nivel de Binah, que son yo soy Hashem, observarás el Shabbat, lo recordarás, estamos hablando de Keter, Josma y de Binah, honrarás a tu padre y a tu madre. Y luego los 7 mandamientos que van hacia el cuerpo, que tienen ya la restricción, que están en una posición de no cometer acciones que van hacia el ego, identificados con las 7 sefirot que están en el cuerpo, relacionado con Gesed. No tendrás otros ídolos, siempre te entregarás a nuestro Creador con humildad, desde Dalet de Gesed, y en base a todos ellos, siempre hay que ir a Gesed para retornar al Creador. No jurarás por el nombre de Hashem en vano, Geburá. En todos los niveles del cuerpo siempre nos moveremos hacia él, en esa Geburá que tiene esos niveles del cuerpo en la geometría, los 6x6x6 o 6x6, en tanto de orden como en la geometría directa. En ambos se ve esa multiplicidad que tiene el cuerpo. No asesinarás, relacionado a Tiferet, no separarás tu parte superior de inferior, no tolerarás esa unión que produce muerte. Cuando uno sale de ese centro, uno sale de esas letras, ¿no?, sames que están en el centro del cuerpo. No cometerás adulterio, relacionado al Yesod, también podemos verlo en ese cuarto mandamiento como no mentirás o no te dejarás gobernar por ese deseo de recibir, siempre estarás intentando transformar en dar. No robarás, eso se Netzach. Respetarás los tiempos y el espacio ajeno, no serás cómplice de algo contrario. No contestarás, en la conciencia de que no hay nada más al lado de él, que siempre lo que llega es ayuda, entonces uno no se puede quejar de las cosas que nos ocurren, sino que hay que, en todas esas situaciones, aunque parezcan duras, aprovecharlas como una oportunidad para poder trabajarnos. Es un regalo que nos brindan en esta encarnación. Y no codiciarás nada que pertenezca a tu semejante,
en toda esa reinado que tenemos, en todas las cosas que ocurren más a nivel material, y en todos esos lugares elevaremos man en función de todo lo que se nos presenta. Por lo tanto, vemos que hay varios niveles, fue como un bosquejo nomás, el capítulo se llama así, como está planteado como las 613 mitzvot en general, y con la primera división, 165 y 248, pero está puesto con un poco con más detalle en los diferentes niveles de cómo podemos agruparlos también. Por lo tanto, entonces observamos esos niveles de relleno de los 10 mandamientos, el primer nivel en Keter, o en 10, o en 28, o también en esos 365, que son 248 para Seirampi, y 365 para las tradiciones, que son en Malkut mismo, de cómo limitar el deseo de recibir. Y acá hay un poco un cuadrito de cómo se llega a ese número en los rellenos, de cómo se llega en el nivel de Keter. Tenemos simplemente las 4 letras. Cuando escribimos la letra Yud como Yud Vav Dalet, la letra Hei como Hei Yud, la Vav como Vav Yud Vav, la Hei como Yud Hei, acá se generan 10 letras, y en ese primer nivel de relleno tenemos Jomá. O sea, cuando rellenamos una vez, bajamos un nivel, estamos ya ese mismo nombre expresado cada una de las letras con su primer nivel de relleno, estamos en 10. Si hacemos un segundo nivel de relleno, tomamos cada una de ellas y las volvemos a escribir como sus rellenos, por ejemplo la Yud, de nuevo, Yud Vav Dalet, Vav Yud Vav, la Dalet como Dalet Lamed Tav, etc. Generamos las 28 letras que están en Binah, el segundo nivel de relleno, y la suma de la cantidad de letras que hay en la cabeza para los 3 niveles de despliegue del nombre santo con los 3 niveles de relleno, nos da ese número 42. Respecto a la división que hay entre el 3 y el 7, ya estaba comentado y explicado en realidad en el anexo 5 de lo que vimos hace un rato. En realidad lo vimos la vez anterior, en lo que es el secreto de el número 37 y 73, que son niveles de Josma, en esa geometría, que cuando se multiplicaban, generaban el número que tenía las 7 primeras palabras de Bereshit. También habíamos visto, no sé si no si los llegamos a ver, los números 36 y 216, correspondientes a Geburá. Y como estaba mencionado allí, esas palabras, acá están puestas un poco, algunas palabras que tienen esas mismas características, que tengan geometría de orden 36, o sea que es equivalente a lo que es Geburá, el nivel de Geburá en orden o en el lugar donde se manifiesta eso. Tenemos la palabra león, la palabra que es el Ari, o sea el Ari pero con un artículo, el miedo, que es el primer mandamiento, y Ará, y también el nombre del río Nilo. Esas palabras, cualquiera de ellas tiene la misma geometría de orden que Geburá, que es aparte 2 veces 6, o sea 6 multiplicado por 6. Y a nivel de lo que es las 3 dimensiones, 6 por 6 por 6, esos 3 niveles del cuerpo, de todo Seirampi en esas 3 dimensiones, tenemos también las mismas palabras, tienen todas esas palabras que mencionamos, tanto en orden como en geometría directa, dan las mismas características. Son observaciones nomás para mencionar palabras que a nivel de geometría están asociadas a las otras. Entonces a veces en la Torá aparecen unas u otras palabras, por ejemplo se menciona el Nilo, y ya sabemos que es una referencia a Geburá, o se menciona el león, o se menciona el miedo, entonces son referencias directas que están dadas por la geometría de las palabras. Bueno, seguimos con lo que es el texto de la puerta 4. La puerta 50, capítulo 4. Dice, porque 248 misbot del hacer, esas misbot positivas, las cosas que tenemos que efectivamente hacer para conectarnos al Creador,
que son Hasadim. En el secreto del fundamento, origen, raíz de la humedad, que hay en Adán, que el cuerpo Bueno, arranco de nuevo este párrafo. Dice, porque 248 misbot del hacer, que ellas son hasadim, en el secreto del fundamento, el origen, la raíz de la humedad, que hay en Adán, que el cuerpo bebe completamente, como es mencionado en el secreto, besod, de la medicina. Y estos son los que se dividen en todos los riegos de los 248. Comentarios. Una palabra, fundamentalidad de la humedad que hay en el ser humano Adán. Esa palabra también se refiere a lo que es la raíz, el fundamento. Incluye una palabra dentro de ella, sindashin, que es permisos, fracciones, opciones que tiene este ser humano. Estamos hablando de lo que es Hasadim, esa luz que va hacia el cuerpo, pero que es luz del Creador, que llega para ayudar en ese funcionamiento a la persona, para que en cada faceta de nuestra vida, en todos los niveles, podamos retornar a Él y esté generando ese flujo en el cuerpo. Estas misbot del dar alimentan, nutren nuestro cuerpo con el agua del Creador, con la Torá, menciona la palabra humedad allí, menciona riegos, esas acciones que tienen que ver con esa conexión y que están relacionadas con ese hasadim. El agua del Creador, que es la Torá misma, es a través de ella que nos conectamos con Él, a través de ella que podemos sanar al ser humano o sanarnos nosotros mismos al acoplarnos al Creador en la medida que nos hagamos afín a ellos, respetando esos mandamientos. En este caso los 248 puestos en ese nivel están explicados, pero ya vimos que pueden resumirse de otras maneras. Órganos reales, que son carne y hueso de tendones. Y aunque están divididos en orden, Sidur, desde el año, el ciclo completo de pureza. No hay orden de división de Hasadim, en esa gracia o bondad, en todas, cada una de las 10 sefirot. Dice, la estructura humana está sostenida por la carne y los huesos de los tendones. Ellos son el elemento tierra, el afar, cuando vimos los elementos, son los cimientos de todo el cuerpo a nivel físico. En la esencia de los mismos, en lo que es la generación de la esencia de esos huesos y tendones, esa carne y esos huesos, están esas 248 misbot del hacer. Así como los huesos y la carne sostienen todo el cuerpo físico de la persona, las 248 misbot positivas, o lo que es lo mismo, esos 3 mandamientos que están vinculados a lo que es la cabeza, cuando lo resumimos, están en la esencia, es lo que sostiene todo el resto. Todos esos 3 principales de todos los mandamientos para llegar a conectarnos con nuestro Creador. Acá los recordamos de nuevo, cuáles eran esos 3 principales para mencionarlos a este nivel. Yo soy Hashem, Él es nuestro Dios, nuestro único Dios, y todo lo que hagamos será en función de volver a ser uno con Él. Honraremos el Shabbat, solo en la base de nuestro mayor dolor-placer, en Malhut, yendo a esa carencia. Ahí está
todo el trabajo para poder resolver y poder volver a unirnos a Él. Tenemos que ir ahí para resolver o solucionar esas ataduras respecto a la esclavitud, rescatar las chispas que están escondidas en ese nivel. Para eso tenemos que ponernos en esa afinidad de cualidades en ese sitio. Tenemos que hacer las prácticas en ese lugar hasta un nivel de pureza de llegar a Jochma desde allí. Porque la liberación de lo que está en su interior es lo que se logra en ese caso, y eso ocurre solo cuando tenemos esa intención correcta o esa práctica correcta dentro de esa carencia. En el momento que la carencia nos invade, desde ahí entonces estamos elevando man y llega la liberación de la chispa que corresponde. Y el tercer nivel, el tercer mandamiento, perdón, honraremos a nuestros padres, Jochma y Binah, para llegar entonces a Abba Ve'ima. Eso lo hacemos a través de Shin. Shin es la letra que los conecta en la cabeza, pero partimos desde abajo, partimos del masaj. Tenemos que hacer esa barrera para que la luz nos atraviese. La luz del Creador es infinita y es absolutamente inconmensurable. Para nosotros nunca vamos a poder llegar a conocerla, pero sí podemos tratar de no recibirla de forma que nos dé algo de más a nosotros, o sea, nos alimente de más. Entonces, tenemos que construir ese masaj y ese deseo de limitar todo lo que no nos corresponde recibir, construye una barrera que a su vez va a dejar una huella en cada momento que esa luz rebota contra esa barrera, va a empezar a dejar marcas en nuestra estructura de la luz que nos trató de invadir y logramos rechazar en toda situación que se nos presente. Y esa intención de evitar recibir en forma equivocada nos va a dar una sensación personal e individual de lo que es esa luz en sí. O sea, cada rebote que logremos rechazar correctamente nos va a estar dando ciertas comprensiones, ciertas sensaciones, cierto impacto que va en nuestra estructura estar como dándonos matices de lo que es esa luz. No existe otra forma para construir nuestros kli, nuestros órganos receptores de luz. O sea, uno no puede hacer otra cosa que intentar hacer estas pantallas, estos masajes. Porque solo en la equiparación de la transformación de ese deseo de recibir en deseo de dar, de intentar no recibir para nosotros esa luz que nos quiere invadir, podemos llegar a elevarnos, entre comillas, que implica conocer esas experiencias de esos rebotes en algún aspecto de su luz que impacta en nuestra estructura. Estos tres mandamientos tienen que ser siempre ejecutados, son la cabeza de todos, todo el tiempo, y cada vez que notemos y seamos conscientes de cuál es el real objetivo por el cual estamos aquí o que se nos presenta esa situación, y entonces deseemos en forma pura y sincera en esa situación retornar a Él, toda la esencia de ese retorno tiene que ser siempre realizado en todo momento en las cosas que se nos presenten y que las podamos percibir y realizar. Otro comentario, existen 10 sefirot, son 10 cualidades de esos lugares donde podemos percibir las características de esa estructura. En ese trabajo individual podemos llegar a tener esas percepciones, esas respuestas, mad, mojín, respecto a nuestro mad, a nuestra oración que está en esa práctica. Esas características de la luz están estructuradas en 10 diferentes niveles, en un orden para toda esta completitud. Todo el ciclo completo tiene esta escala y esos sabores de su luz. Y ellos podremos llegar a conocerlos personalmente, o sea, las sensaciones son personales, cada uno tendrá sus propias experiencias de lo que es cada uno de estos sitios, cada uno tendrá propias sensaciones, ellos viven y están en la esencia de toda nuestra estructura,
en ese orden, y el ir a lo profundo de nuestro ser para cada uno de esos lugares, con la cábala correcta, que es la cábala lishma, una cábala que sea con una intención de servirlo a él porque él es grande y gobierna, pero no con ninguna intención personal, a nuestro ritmo personal, al ritmo que podamos ir digiriendo esa luz, es lo que logrará la liberación. Josma está dividida en 10 pasos, hay otro comentario. Está dividida en 10 pasos, pero no ocurre lo mismo con Hasadim. El camino para llegar a él es el mismo. Siempre es ponernos en las manos de lo que es Gesed en su bondad. No existe otra manera para lo que es atravesar el cuerpo y llegar a la cabeza. Solo, no existe otra manera. Él solo da a toda la creación por igual. El creador siempre está tratando de brindar su ayuda una y otra vez. Lo que tenemos que hacer es ponernos en sus manos y confiando de que todas las situaciones son para bien. A nivel de las letras, la letra Bet era la letra que creaba a esa creación, porque ella tenía esa capacidad de transmitir esa luz en forma igual a todos. Ella podía dar en forma correcta a toda esa creación. Y por eso era la adecuada para crear el mundo. Porque esa ayuda desde arriba es necesaria para todo el mundo para poder avanzar. Por eso es que siempre tiene que estar presente. Y no tiene que haber ningún tipo de discriminación. Tiene que estar presente para todo lo que existe. Solo basta entonces, como eso desde arriba siempre está presente, que cada uno de nosotros en nuestro libre albedrío deseemos hacerlo, deseemos hacer ese retorno, y entonces tendremos que ir primero hasta Tiferet, desde Malhut, como siempre, y ahí enganchamos en ese acople que hay en ese centro del cuerpo hasta lo superior, hacer un acople entre lo de arriba y lo de abajo, ponernos en sus manos, elevarnos a Mem, que es quien conecta con Dalet en esa humildad completa, y esta es la única actitud que nos dará un retorno correcto, y no hay un orden de división en este camino. O sea, desde donde quiera que estemos siempre es de la misma manera. Por lo tanto, tú sabes que el orden de distribución de Hasadim en todas las 10 Sefirot, porque en Gar, que allí hay un mojín, que no es necesario, sin necesidad. No es necesario hacer nada para que llegue Hasadim. Esa ayuda siempre va a estar llegando. De igual manera que en Gar, en la cabeza, en todo Josma está presente. En Rosh, la cabeza, no existe necesidad de ocultamiento, porque ahí no hay deseo de recibir para uno mismo, entonces la luz Josma está disponible. Nada en la cabeza va a estar queriendo recibir en forma egoísta. Ese mojín es uno, entonces, en la cabeza es una unidad. De igual manera que en el cuerpo, Hasadim también está presente en todos los sectores del mismo. Ahora ya no es esa misma luz, no es una luz Hasadim. Su unidad siempre está presente, pero lo que es distinta es la intensidad de la luz. Esa luz que está en el cuerpo Hasadim es más débil que Josma, es una luz más de subsistencia y de ayuda, pero no es una luz de sabiduría como Josma. En la cabeza sí existe luz Josma, mientras que en el cuerpo esto no es posible, porque el cuerpo, que es esa componente física, mental y emocional, tiene solo deseo de recibir, es sus características, y si llegara a esa luz tan potente y esta estructura con ese deseo de recibir la tomara, seguramente lo haría en forma que no es adecuada, y eso provocaría destrucción, una autodestrucción por tomar más de lo que nos corresponde. Entonces, baja de esa manera, en ese plan, en forma cubierta, con una capa para disminuir esa intensidad, para que no nos dañe, y para que nosotros tengamos que hacer un esfuerzo para, en ese camino que recién comentamos, a través de Gesed, podemos desde nuestros Kelim llegar hasta lo superior y
Al hacerlo entonces de manera adecuada, por más de que lo hagamos muy de a poco, en aspectos mínimos, algunas marcas de esa luz irán quedando y eso irá ampliando nuestra visión, ampliando nuestra conciencia, porque algo de Josma se irá impregnando allí. También hacia ellos, para que se dividan en forma diferente y estén en el orden, diciendo Shema, recibiendo el Shabbat, y habla del número 42. Dice, en principio 72, que es Ain Bet, en el cuerpo que es, y menciona el número 50, en el abdomen, desde el ombligo, tabur y hacia abajo. Dice, la actitud siempre tiene que ser hacia el Creador en forma pura y no hay otra manera. Hay una sigla que es una kuf con una shin. Hay dos traducciones posibles o dos acepciones que están puestas acá. Una de las acepciones es el Kriyat Shema, o sea, el mencionar ese Shema, o también Kabbalat Shabbat, cuando uno recibe el Shabbat. Ambas momentos son intenciones de conexión correcta con el Creador, por eso puse las dos formas que esta sigla puede estar refiriendo. No sé bien cuál de las dos, si es una en particular la más adecuada, puse las dos porque las dos revelan esa intención correcta. Porque se está entonces en esta intención sincera de llegar a lo superior, a Rosh, estamos entonces en lo que es en afinidad con el número 42, con lo que son los niveles de Havaya en toda la cabeza, y eso hace que nos sea revelada toda esa Josma que está en la cabeza. Menciona que cuando hay esa oración de Shema o de Shabbat, llegamos a un 42, que ya vimos que es esa comprensión en los tres niveles, que aparte de esos tres niveles de la cabeza, están asociados a los mojim de esos tres mandamientos de la cabeza, del hacer en todo lo que existe. Nuestra intención, Kavaná, ha de ser sincera, ha de estar relacionada con esas tres intenciones, de esos tres mandamientos, que eso implica que ha descendido ese número 42 en cierto aspecto, en cierto rebote, de una forma que no nos dañe en nuestro cuerpo, y que va a permanecer de ahí en más, porque cada aspecto en el proceso de corrección es un aspecto que no se va, es un aspecto que lo hemos ganado y va a quedar ahí presente de ahí en más. En el principio, no es Bereshit en este caso, porque está en arameo, Bereshá, termina en una Aleph. La primera palabra de toda la Torá, si vamos a lo que es la escrita en hebreo, acá está escrita en arameo, pero es esa primera palabra. Y en el principio, es lo que significa esa palabra, lo que hay en el principio es esa sabiduría, ese Josma, que refiere al número 72, o esa luz que está en la cabeza y que va a llegar hacia abajo luego. Pero en la cabeza está esa luz Josma, que es la manifestación, cuando desplegamos el número, toda la manifestación del nombre Havaya en Josma, nos da ese número 72 para explicitar Havaya en el pasuk de Josma, en Adán Kadmon, en Rosh. Ahí está la esencia de esa luz de todo lo creado. Es la luz que está en lo que es lo básico, la raíz de todo lo que se cree. Toda la creación luego va a ser manifestada a un nivel más denso en el cuerpo, en el abdomen, en nuestro torso. Ya está conectada hacia arriba y luego hacia abajo desde el número 50. El número 50 es la letra Nun, de hecho acá especifica el número porque tiene un apóstrofe, pero menciona a la letra Nun. La letra Nun es Geburá de Seirampin, esos 50 referencia porque hacia arriba esa Geburá conecta con Binah, golpea esas 50 puertas, y está en unión permanente desde lo femenino hacia arriba y hacia abajo.
conecta con Binah por un lado y conecta con Hod por el otro, y con Hod brinda un camino de acople a la Hei inferior a través de Yesod. Y el último comentario dice, entre la cabeza y el cuerpo, entre Rosh y Son, en el medio está el Tabur, que divide lo que es la recepción de Josma, entre los 3 mandamientos que están más arriba, por decirlo así, o los 3 que corresponden a la cabeza, y el cuerpo está ese tabú, donde una luz se transforma en otra, o sea, en la cabeza hay Josma y luego en el cuerpo hay Hasadim. En el cuerpo físico existe también otro límite que está entre lo que son las 3 sefirot superiores, Hagat, ya dentro del cuerpo, que están esas 3 sefirot en un deseo de dar más que de recibir, ya están como, si bien tienen carencias, están conectadas de tal forma a Binah, que están asociadas a lo que es la buena inclinación, mientras que las que están por debajo de la cintura están influenciadas por la mala inclinación, por el ego. Hay muchas fuerzas que nos tiran hacia lo que es el deseo de recibir. Pero ambas partes, dentro de ese cuerpo, tanto las que están por encima de la cintura como por debajo, tienen que unificarse, tienen que volver a ser uno, porque así fue creado todo, era todo uno en principio, y así tiene que volver a ser al final, cuando todo se corrija. Primero el cuerpo tendrá que unificarse, y luego tendrá que unificarse ese cuerpo completo con la cabeza en Gadlut. Sigue hablando del número 72, ese Josma está en la cabeza. Dice 72, bendiciones y entendimientos. Desde lo que está escrito. En el asunto, pobreza, sufrimiento, del engaño, la decepción. Como estas Hasadim fueron divididos en tercios. Comentarios. Hay 3 mundos que están más abajo de lo que es el mundo de la corrección, que es Atzilut. Hay 3 mundos que están por debajo de esa línea media, que son Briá, Yetzirá y Asiá. Fueron construidos luego que cayó Adán, esos 3 nuevos sitios donde se ubicaría la conciencia del ser humano, ya que no va a existir ya en su conciencia esa conexión directa que tenía con Josma, ni esa visión que tenía previamente a su caída desde un extremo hacia el otro del mundo. Ahora tendrá una visión parcial, reducida y engañosa. Habla de que empieza a ocurrir pobreza, sufrimiento, engaño, decepción, en esos lugares en donde se ha dividido en esos 3 sitios en el cuerpo. Y eso fue solo consecuencia de ese deseo de recibir, de esa intención de separarse, de no obedecer al Creador en lo que eran las órdenes que tenía, y al hacer eso generó en sí mismo esas decepciones, mientras que que van a seguir ocurriendo mientras que no nos corrijamos en todo lo que haya repercutido en nuestra estructura por servir entonces a dioses equivocados. Y en esto entenderás cómo se asentará. ¿Cuál es la diferencia? En las regulaciones en donde los 248, yo o cada uno de nosotros, desde, de nuevo está la sigla que es o diciendo Shema o recibiendo en Shabbat, sobre las 248 desde la pureza del número. Y dice, en eso uno se asentará. Está hablando de los asentamientos en esos mundos que se forman y donde vamos a tener que trabajar, en realidad, desde más abajo para llegar a estos mundos y para ascender luego más alto. Después menciona esta sigla que como está escrito, también puede significar cuál es la diferencia.
dice, uno se conecta con a esa pureza, con esas oraciones, con el Shema o recibiendo el Shabbat. Está hablando de esa elevación, de esas 248 mitzvot positivas. Está hablando de cómo hacer esa conexión a través de una acción correcta, de una acción de pureza respecto al Creador, instalándonos en nosotros mismos, por ejemplo, con esos 3 preceptos que están en la cabeza, ascendiendo al Shabbat, o en el significado real de lo que es el Shema Israel, en esa unión siendo uno con él de esa oración. Ahí retornamos al mundo de Atzilut, que es el mundo de la corrección, desde los mundos de Biá, desde donde cayó Adán hasta lo más alto, porque volvemos a unificar lo que se rompió en ese momento. Porque están en los órganos, y está en Hasadim, la gracia. Y luego habla de 365, que son los de no hacer, que es la sangre esparcida, que se extiende en 365 tendones, que son 5 geburot, porque ellos están divididos en 365. Bueno, terminamos con lo que son los 248 y vamos a los niveles ya de Geburot, de prohibiciones, que son 365, desde nuestro cuerpo, que son a nivel de los mandamientos, los 7 mandamientos que tienen negaciones de no hacer. La sangre esparcida, que se extiende, sangre esparcida, la circulación de la sangre, que vincula todos los órganos, las conexiones entre los mismos, haciendo una analogía con lo que es el esquema del árbol de la vida. Por un lado tenemos los órganos, que son 10, donde se encuentra la esencia misma del Creador, esos 10 sitios donde se desarrollan esos kli, esas vasijas, haciendo esas barreras que nos conectamos, para poder llegar a recibir esa luz en esos rebotes, en esos masajes, por afinidad de cualidades, por construir correctamente la pantalla, pero además de existir esos 10 sitios, existen 22 caminos asociados a las 22 letras que hacen las conexiones para que circulen y para que puedan conectarse unos con otros en esos senderos que hay en esas conexiones entre los mismos, esos caminos para que la energía fluya entre una cualidad y otra. Hay una figura acá en la siguiente hoja que muestra un poco la relación. Vamos a mirarla. Vamos a leer un poco más. Dice, el número 10, que está vinculado a lo que es el creador, o a lo que es el total de mitzvot, también está asociado a lo que es el total de órganos más conexiones que hay en el cuerpo. Como es en el cuerpo, esos 10 más 22 nos da 32, y 32 es el corazón, que es la esencia del cuerpo. Es el creador mismo en el cuerpo. Por un lado tenemos el creador a nivel espiritual, en el nivel 10, en esas que se manifiesta en todas las mitzvot, en las 365, y que a nivel del cuerpo, en los órganos que están, más los caminos que existen, son 32, que es la manifestación a nivel físico del creador en lo que es concreto. Por un lado, si miramos las mitzvot positivas, que son 248, serán los círculos verdes, que son lo que rodean esa luz en la construcción del masaje, en esa pantalla. Vamos a mirarlo acá, o sea, lo que vimos recién es que 1 es 10 y es 365 más 248, pero también es 10 más 22, que son el 32, que es ese corazón, o ese LED. Es él en esencia, que es infinito e incomprensible, y es el corazón en el cuerpo. Luego, los círculos, que son los masaj, son la esencia de nuestro kli, que generan esos lugares de percepción de su luz, que están
asociados a 248 mitzvot positivas, o de sí. Dice, las 248 mitzvot positivas son los círculos verdes que rodean su luz en la construcción del masaj, la pantalla, al trabajar en no caer en el dominio de nuestro deseo de recibir y hacernos afines a él en estos sitios. Esos niveles que son de percepciones personales respecto a lo que significan. Estos niveles de cercanía más cercanos al Creador, los 3 mandamientos de la cabeza, generan los 3 primeros masaj, y dice, las 22 letras son las conexiones entre las 10 cualidades, los caminos que vinculan una cualidad con otra, que generan esos 32, bueno, esos 22 lugares, que más los 10 dan los 32 senderos, que dan todo el corazón, todo lo que existe. Sus cualidades para poder llegar a percibir su luz, y los 22 caminos con los vínculos. En esos caminos, en esos vínculos que a nivel físico estaban vinculados con esa sangre que conecta los órganos físicos, y todos ellos dan esas 32 sensaciones, esas 32 percepciones que se tiene de su presencia con lo que son las sefirot, más las letras, que completan todo lo que existe. Su luz es inconmensurable, infinita, totalmente fuera de nuestra comprensión, pero al colocar los masajes, esas pantallas enfrente, algo rebota, deja huella, y en esta huella existe una percepción personal, en ese mojín es vida que nos llega, que se nos otorga, que nos obsequia, nos da, regala, en cada interacción que logramos hacer con él, en el proceso correcto de Manmad, cuando uno lo realiza con esa cabana adecuada. Acá me queda mal el número. Esa esencia que es el creador mismo, en esas mitzvot totales, esa esencia del todo, que podemos llegar a percibir en nuestro cuerpo. Su luz para ser percibida en ese sitio que es el corazón. También ese sitio está asociado al tercer templo, que es donde se levanta la columna para conectarnos a lo superior, a nivel espiritual. Sabemos que ahí es donde se va a construir ese templo. Este corazón, que es el emperador del cuerpo, que es la manifestación en el mismo de su luz, y después vemos la palabra sangre, que es lo que existía en esas conexiones, es una Dalet con una Mem, está compuesta con los 2 niveles de Gesed. Vemos que la palabra sangre es Dalet y Mem. Tiene geometría 44, pero aparte son la forma para llegar a Rosh en sus 2 niveles. Es una Mem y una Dalet. Y a través de ella es que se produce la conexión, a través de Gesed, porque solo a través de Gesed podemos llegar a conectarnos con lo superior. Y lo vemos en las letras que forman la palabra sangre, que vimos que eran las conexiones, porque esas 365 que están en esas conexiones están vinculadas a nivel físico con la sangre. No existe otra manera de ponernos en sus manos todo el tiempo, y otros significados en esta palabra es vida, existencia, coraje, atención, inmovilidad, como viendo otro significado de esa misma palabra. Solo en la atención correcta podemos permanecer firmes en ella en toda situación, y esta actitud valiente es lo que nos da entonces esa vida real, esa existencia, que genere ese fluido en forma correcta. Está asociada, estas palabras que están en esa misma acepción, todas tienen que ver con ese flujo correcto de energía. Esa vida existe cuando la energía fluye, cuando hay atención correcta, cuando hay inmovilidad respecto a la atención al creador. Todas las acepciones tienen que ver con el mismo concepto, porque para que exista esa vida es necesario que todas esas características se den, que haya conexión con esa esencia en todo, y que no haya obstrucción en ninguno de esos caminos, en el nivel que sea, porque la obstrucción llevará a la muerte y a la destrucción. Habla de que es esparcido, que se extiende en esos vínculos en sus diferentes manifestaciones. También hay un verbo acá incluido que significa sacar fuera. Es una luz que rebota en nosotros, en esa pantalla, y genera esos rebotes, y esos rebotes nos hacen vincularnos correctamente con todo lo que nos rodea.
porque eso que nos rodea es algo que también necesita la luz igual que nosotros, y en la medida que nosotros logremos no recibir de más, vamos a estar vinculándonos correctamente porque vamos a estar dando correctamente al resto. En la medida que la pantalla es efectuada con la intención correcta, con la intención de dar y de no recibir de más, se establecerá un vínculo también hacia afuera, en ese rebote, y va a dar vida a ambos, va a dar vida a lo que nos rodea por haber trabajado correctamente, y va a haber un vínculo correcto hacia afuera también. Estas conexiones a nivel físico son llamados tendones, articulaciones, para que esas 10 manifestaciones que estaban asociadas a los órganos puedan vincularse adecuadamente. Ellas son las 5 geburot. Esos tendones están asociados a esas limitaciones o geburot, y corresponden a los 7 mandamientos que son noajidas, o los 7 mandamientos que son de restricciones, que tienen que ser cumplidos por todos los seres humanos. ¿Te acordás que, Juan, te acordás que esto, cuando estábamos estudiando la medicina china, las articulaciones eran los puntos donde el ser humano se comunicaba con lo superior? Ajá. ¿Te acordás eso? Me acuerdo que sí, la Si articulación. no, si no seríamos rígidos, seríamos un robot. La articulación es el punto de flexibilidad. Cuando la gente es rígida y no es flexible y no tiene ese movimiento correcto, es cuando se desconecta, cuando empiezan a venir las enfermedades y las otras cosas. Uh-huh. Sí. Esa, cuando te separas del creador, vienen todas esas enfermedades autoinmunes y todas esas cosas que tienen que ver con la poliartritis, todas esas cosas, ¿te acordás? Me acuerdo, sí, sí. Acá está dando un poco Sí. más de información al respecto. Pero está claro, y ahora me aclara eso, ¿no? Que bien la articulación es el punto donde el ser humano realmente se conecta con lo superior. Sí. Y se genera todo ese flujo a través de ella. Genera todo ese flujo. Ahí está. Porque si no, la sangre no circula, ¿te das cuenta? Sí, sí, sí. Sí, sí, tal cual. Se estanca. Ahora le encuentro sentido. Sí, y está como en este dibujito, que es lo que es la estructura Ser espiritual humano. asociada a lo físico, como quien dice. Exactamente. Lo mismo, ¿no? Cuando hay un estancamiento en alguna parte de esa, es cuando viene la enfermedad. Ahí es donde hay que pinchar. Es porque hay una desconexión. Y sí. Sí, sí, sí. Está. Seguí nomás. Dice, porque esta interacción entre el todo debe ser siempre a través de un vínculo correcto, para que su luz llegue de un sitio a otro. Estos preceptos nos recuerdan estas limitaciones, estas prohibiciones de nuestro deseo de recibir en nuestro cuerpo, para no desviarnos de su presencia en estos vínculos. Cualquier acción, pensamiento, sentimiento que sea efectuado olvidándonos de ellos, va a llevar al conflicto, a la separación y una desvinculación entre los diferentes órganos. Eso genera obstrucciones de energía, de esa fuerza de vida, que terminan llevando a la destrucción y a la muerte, a la enfermedad primero y luego a otras cosas más Está duras. clarito. Ya sea que el cuerpo individual de un ser, ya sea del cuerpo individual de un solo ser humano, o de la humanidad en su totalidad, porque en realidad el esquema este refiere a todo. ¿No? Bueno, estábamos más o menos por acá. Dice, recordad que la palabra tendones es una de las 5 sefirot de anchura en el cuerpo físico, correspondiente al nivel de Binah. Los 5 son 5 sefirot de anchura, son 5 niveles que son la piel, la carne, los tendones,
los huesos y el cerebro. Los tendones corresponden a Binah, que es la sefirá más elevada del cuerpo, que es a donde debe ir toda la humanidad en esa conexión en todo, para que poder conectarnos a la cabeza, y los vínculos para poder conectarnos con ese todo es los tendones. Corresponde a Binah, y es que lo más elevado del cuerpo, que es por donde hay que ir. En el exterior de los mismos hay un nivel que corresponde a la carne, y otro más externo y más visible, que es la piel. Mirando hacia el interior, los huesos son los que están más cercanos a la esencia, en las 248 mitzvot positivas, en los cimientos, ya que es una cercanía mayor al Creador, y corresponden a un nivel de Jochma, con un rol de mayor responsabilidad, porque las fallas en los cimientos generan una destrucción, un holocausto en todo el cuerpo, y en lo más interior de todo está Keter, que es el cerebro mismo de todo, el creador mismo, que es la esencia del todo. Y bueno, acá hay una especie de esquemita de lo que es el árbol de la vida, con algunos comentarios que ya los vimos, lo resumo rápido nomás, o sea, esa cuenta que 1 es igual a 10, 365 más 248, que también en el cuerpo se transforma en ese 32, que son 10 más 22. Te das cuenta que ahí tenés tres puntos en la medicina china para atenderte, ¿no? Para que funcione bien el árbol de la vida. Vesícula biliar 34, 1. 8 de vaso, ¿está? Sí. Para vesícula biliar 34. 8 de vaso y 7 de terra. ¿7 de qué? No, 7 de pulmón, perdón. Ah. Tenés la carne, los tendones y la piel. Por algo con Sui se llama comunicación con lo superior. Sí, yo no me sé de memoria los puntos, la verdad. Bueno, el maestro de los músculos y los tendones, el punto alarma de vaso, que es el que tiene que ver con la carne, con todo, y con la distribución de la sangre, y el 7 de pulmón es el que te comunica con lo superior. Ahí tenés 3 puntitos para tocarte, para que el árbol de la vida te funcione. Empieza a activar todos los cachivaches. Active todos los puntos y funcione todo. Está clarito eso. Bien, está bueno. Bueno, los círculos estos verdes, hablamos que eran esos clis, esas barreras, los masajes que se ponen alrededor de la sefirot, en lo que son los man de la sefirot, por decirlo de alguna manera, las intenciones correctas allí, las 22 letras que están en las conexiones, en esas mitzvot negativas, el total, los 32 senderos, son las 10 formas en esos rodeos, más los 22 caminos que conectan, la luz inconmensurable, que es infinita y que está dentro de cada uno de los puntos, en lo más interno, pero en cada rebote hay cierta percepción que es como empieza a ser como más visible, como que dice, y todo se empieza a aclarar. Y al cumplir los 613 preceptos, es el camino para llegar a la unidad, y eso es a través del trabajo en nuestro cuerpo, partiendo de nuestras carencias, para recorrer toda nuestra estructura y conectarnos finalmente en ese tercer templo, en ese corazón, que es donde todo va a ser reconstruido. Y acá vemos también que con el corazón es lo que incluye todo, porque es la manifestación en el cuerpo de lo que es la esencia misma. Y ya sabes que todo eso, todo el tiempo, él en sí mismo, desde Seirampi, tú ya lo sabes, dice. Esa sigla, que significa todo eso, o todo el tiempo, o también significa como las 7, porque es la letra Saín, o sea, son las 7 sefirot del cuerpo. O sea, podemos llegar a percibirlo solo por esas 7 sefirot del cuerpo, con una atención correcta en esos lugares que podemos percibir, porque lo que es en la cabeza no hay percepción, solo hay aceptación poniéndonos en sus manos. En esa elevación correcta que ocurre en Shabbat, que también se refiere a la letra Saín, y cuando esa Malkut llega a lo más alto,
está esa recompensa, y luego en los 6 días de la semana, que son en los que se genera todo el camino para la elevación que ocurrió o para la elevación que viene después. Sí, Juan, Sí, acordate, mirá, 34, ¿no? 8 y 7, sumalo. 8 y 7, 15. 8 y 7. ¿Y 7? 15 y 7, 22. Ahí está. Ahí tenés los 22 caminos en los 3 puntos. Porque era 8, el 34 era... El 34, el 4 y 3, 7. Claro. ¿Ah? Más el 8, más el 7. El 8 de vaso y el 7 de pulmón. Te da Ahí toda la tenés los 22 conexión. caminos. Sí. En la piel, los tendones y la carne. Muy No bien. te olvides que en el 10 de vaso está el mar de la sangre. O sea que el vaso es todo el que tiene. Si vos tenés que tratar algo de la sangre, vas al 10 de vaso. O sea, está todo el fluido. No, tiene mucho que ver, ¿eh? Mirá que si le va No, sí, buscando la yo no tengo vuelta, ninguna duda. No sé, le va a mí me han buscando la surgido vuelta. pila de conexiones con lo que es la medicina china. Por eso está todo conectado. Es impresionante. Sí, coincide todo, ¿no? Sí. Sí, es un poco lo que tiene la Kabbalah, que otras cosas que ya sabes de otras escuelas te empiezan a cerrar con esta, porque esta junta todo en realidad. Junta todo lo que existe, todas las demás empiezan a encajar y empiezan a darte cuenta de cosas que antes no veías, que las empiezas a notar. Dice, porque ese heredero de ambos, que es Gesed y Geburá, por lo tanto se deben hacer, y las más bajas, pero una mujer, esposa, él es más importante de los héroes, es la esencia de las Geburot. Por lo tanto, ella tiene las más bajas. Comentarios. Las 365 provisiones, que son esas mitzvot que corresponden a las limitaciones, a las Geburot, a cómo limitar nuestro deseo de recibir en ese cuerpo son gobernadas por Gesed, como fue mencionado anteriormente, y Gesed siempre está acompañado por Geburah. En ese desdoble entre lo que es masculino y femenino, pero a nivel de lo que es el cuerpo, para poder llegar a ese equilibrio necesario. Solo en el pivoteo correcto entre el dar y el recibir, en ese lugar donde hay carencia que tenemos que movernos para que pasemos cada vez más por esa línea media y exista entonces esa conexión pura que se va a ser generada como consecuencia de nuestro trabajo de movernos a un lado o a otro. Una observación adicional respecto a ambas, a Gesed y a Geburah, es que la conexión que hay entre Gesed y Geburah está dada por la letra Aleph, que es la primera de todas las letras, y que aparte es la esencia de los 4 pilares de lo que es la construcción del templo en Tiferet, y que esos pilares también están vinculados con esa línea media que está en el equilibrio entre ambas, y se llega respecto a ese corazón, que es donde tiene que estar ese vínculo puro para que se conecte lo superior con lo inferior. Solo a través de lo femenino, yendo al final del párrafo, a esa mujer, o a esa esposa, o a esa geburot, en ese elemento femenino que llegamos a lo más elevado, en la limitación de ese deseo de recibir. Las geburot son las bases para poder acercarnos a él, en esas preguntas, por ejemplo, en las 5 preguntas que podemos hacernos para poder conectarnos. Sin esa limitación nada es posible, porque no están las pantallas, y entonces la luz se atravesaría, y eso nos destruiría. Sin el masaje o la pantalla, que es la base de la geburot, ninguna percepción puede ser construida. Pero desde Hasadim, que es la gracia o la bondad, ella no tiene la iluminación, solo desde Seiram.
y no siempre le llegan a ella. Por lo tanto, como el tiempo que tienen con él, por lo tanto no tiene por qué en los mandamientos del hacer, que es gran elevación. Dice, lo masculino siempre quiere dar, y esa misericordia que llega a Malkut lo hace siempre a través del elemento masculino del cuerpo, que es Serampin. Lo femenino es la limitación o la barrera, esa limitación del ego, y esa es la función, y en esa limitación rebota la luz para que pueda ser efectuado a través de ella. Entonces, existe el dar, existe el recibir, y cada uno tiene su función. No se mezclan, ambos son independientes y necesarios. Solo en la interacción correcta de ambos, en ese pivoteo correcto, en ese equilibrio, la conexión es posible. Cuando esas fuerzas, cuando las mismas están en igualdad de condiciones, cada uno cumpliendo su función, se genera una tercera fuerza, que es esa línea media por donde el mal o la luz del creador puede descender. Y hay una sigla acá que está al final, que puede ser vista como Ye, Ha, Sain, Gimel, que son que en los números en un 7 y en un 3. Podemos ver como que están divididos en 7 y en 3, como ya habíamos visto que eran la división de los mandamientos, o que refiere a lo masculino y a lo femenino, o a Rosh y al cuerpo, a la cabeza y al cuerpo, que es de lo que se trata de volver a conectarlos a través de esos mandamientos que estamos hablando. Tú también entenderás el asunto de la Yud y la Hei con mi nombre. 365 Vav Hei, con lo masculino 248, que es lo masculino, porque aquí 248, que es Hasadim, en el asunto de Abraham, y principalmente desde el pecho, desde el Hasé y hacia abajo. Comentarios. Como mencionamos anteriormente, las dos primeras letras del nombre santo, Havayá, la Yud y la Hei, son Josma y Binah. Son los dos primeros niveles de compromiso de la realización de esas 613 mitzvot, que son las 248 niveles del hacer, que son las más cercanas al Creador, las que están en la cabeza. Esas 248 que solo tiene que hacer el pueblo elegido, el pueblo de Israel, mientras que las 365 que estaban a nivel ya del cuerpo eran las 7 que son noajidas, que son para todo el mundo, para todas las naciones. Las 365 que estaban en las articulaciones y que generaban esos vínculos correctos, para que la luz llegue de manera adecuada a todos los sitios. Josma y Binah además son masculino y femenino en esa esencia, en Rosh, Abba Beima, que está en ese equilibrio perfecto, y tenemos que llegar también a tener ese equilibrio luego en también los masculino y femenino que están en el cuerpo, que son Serampin y Nukba. La luz Hasadim, que baja al cuerpo, es misericordia, bondad, ella llega para ayudar, corresponde a la iluminación en son, toda la iluminación que puede haber en el cuerpo, durante lo que es antes de un proceso, durante el proceso de corrección, es esa eliminación de Hasadim. Corresponde a las letras Vav, de la segunda Hei del nombre santo, pero esa luz no corrige, esa luz solo da una alimentación al cuerpo, pero no libera de las clipot. Lo que puede liberar de las clipot es Josma, esa luz superior. Y para poder llegar a Josma hay que ir a la mayor carencia, al mayor dolor placer, y ponernos en afinidad de cualidades ahí. Porque solo desde Malkut se llega a Rosh. Desde las 365 prohibiciones se llega a la Yud, y a la primera Hei en la cabeza. Cuando en el cuerpo solo gobernaba Hasadim, pero en su dar constante e inalterable a Malkut. Ese Hasadim todo el tiempo le está dando a Malkut a través de los preceptos del dar, que se manifiestan en el cuerpo desde Serampin hacia Malkut. Y en todo en Kabbalah podemos verlo siempre de manera dual. Hay que prestar atención siempre si estamos recorriendo el camino.
¿De abajo arriba o de arriba abajo? Si estamos en rosa. Ya, perdona que te interrumpa, ya que estamos ya, te digo nada. Vos fíjate que 248 suma 14, ¿no? Sí, Y 365 suma 14. son las Y romanas. eso da 14, y eso da 14 de hígado, que está en el sexto espacio intercostal, y es la puerta del tiempo, la puerta del tiempo, puerta del ciclo, Quimen. Ajá. Eso es lo que va, y está bien Tiferet, está debajo de la mamilla en el sexto espacio intercostal, está en el centro, casi. Esa es la puerta que comunica lo superior con lo inferior. Y está en el hígado, y no es raro que esté en el hígado. ¿Te acordás que viste? Es corazón, hígado, hígado, corazón, hígado, hígado, corazón. Así son las meditaciones. Ajá. Con ese punto se puede abrir el flujo de arriba y hacia abajo, correctamente. Es el punto mo de hígado. Sí, sí. Es el que desestanca el yin. Cuando hay un Sí, sí. estancamiento Y está la grande, madera, ¿no? y está la madera, justamente, vos. Justamente que es la articulación. Sí, sí, Que es la cierra por todos articulación. lados. Es increíble. Cierra por todos lados. Por eso. Irene dirá, ¿de qué estamos hablando? Yo ahí los voy siguiendo. No sé nada de medicina china, pero lo que Vos googleá 14 de hígado, Irene. Y en el ujú, sexto espacio intercostal, a los costados de las costillas, en la sexta costilla, masajátelo para que se abra la puerta del tiempo. sí, Googlea 14 de hígado. 14 de hígado. Yo De estaba hígado. viendo también eso, los Es 248. es un punto puerta, además. Puerta es un punto puerta de energía. Es Chimen o Kimen, Punto que puerto de vincula energía. sí, punto puerta. Vincula lo de arriba con lo de abajo. Y el hígado tiene que ver con la Mira madera y tiene que ver con las articulaciones. que sí tiene que ver, yo pienso, por ejemplo, 248 da 14, ¿cierto? 365, Sí, 14. Y ambos, si tú 14. los reduces, son 5, es 5. 5 y ¿Lo qué, 5, perdón? 5 y 5 es 5. ¿Lo 10 qué? también. Sí, sí. Y es el parsú, es la unión de los dos parsú. O sea, Claro, el 5, 1, que es 10. O sea, claro. las 10 sefirot, las de Eso, arriba y las de son todos los abajo. niveles. Podés reducirlo a menos niveles, llegás al 1, o ves 10, o ves los 14 y Vos te 14. das cuenta que con ese punto, cuando hay un estancamiento energético, con la intención correcta, podés abrir el flujo de energía. ¿Te das Sí. cuenta? Para que fluya correctamente hacia arriba y hacia ¿Qué abajo. hace que fluya la energía, la sangre, todo, ¿no? Todo, por eso está todo ahí. El hígado es el gran reservorio de sangre también, o sea, filtra la sangre también junto con el riñón y todo eso. Es increíble, ¿no? La verdad, Es mágico. llama la atención. La verdad que llama la atención. Aparte de estos tipos, seguro que no sabían nada de medicina china. No, pero yo ahora asocio lo que pueda saber Padilla de Kabbalah. Claro, Capadilla sí, capaz que sabía algo, sabe algo. Pero, ¿sabes por qué te digo? Además, después me di cuenta de lo que es la barba. Claro, ¿Por qué por lo la menos está barba? ¿Por qué? disfrazado de un grupo, porque tiene la barba esa nariz. Pero ¿por qué es esa barba y ese pelo largo? Porque esa barba es lo que une la cabeza con los miembros inferiores. Sí, No es que sí, se dejan la barba para parecer más lindos y todo. Porque viste que todos los rabinos tienen las barbas largas claro, también. pero eso es porque los pelos Eso, de la barba se supone que unen la cabeza con el cuerpo, entonces te conecta la y, sabiduría de y la pasa bueno, al cuerpo. Sí. La Eso parte sí, de también. la sí, cabeza que representa los sefirot superiores, la triada superior, con la de abajo, seguro. con, con Seiranpin y Malhut. Esa es la psicología de la barba. Pero aparte, claro, pero aparte viste que ellos tienen un corte de pelo diferente a todo el mundo, se lo cortan cortito arriba, se dejan el pelo largo atrás y la barba larga hacia adelante. O sea que es como una vestimenta, Ajá, ¿entendés? Si vos observás, todos los que están en Tian usan ese corte de pelo. mirá. Ahora me empieza a cerrar.
Ahora me empiezo. Digo, ¿por qué todo se corta? Si vos la ves a Claudia, Claudia se cortaba el pelo cortito de arriba y se lo Sí, dejaba claro, abajo. Claudia no tenía barba, pero la parte del pelo se hacía lo mismo. Claro, ¿me entendés? Hacía lo mismo y siempre tenía esa conexión de arriba hacia abajo. Nunca lo explicaron, nunca lo dijeron. Pero estoy seguro que tiene que ver con eso. Claro. Tiene que ser. Me cierra por todos lados. Cada vez me cierra más. Mirá. Lo que usan los judíos, los tefilín, eso, y los que se ponen en la cabeza, todo eso tiene una simbología. Pero eso, ¿sabes por qué es eso? Yo lo descubrí también eso. Sí. Adentro los tefilines, la cajita esa que se pone en la cabeza, tiene un precepto de la Torá, tiene una frase de la Torá. Y ellos poniéndose eso, lo usan para no distraerse y estar en contacto constantemente con Dios. Lo mismo que el atado de la mano. Sí. Eso es para hacerse acordar que siempre tienen que estar, que está ahí, que tienen Sí, que estar en conexión, que son para no 7. distraerse. Para no distraerse. Para estar en conexión. Porque siempre me llamó la atención de por qué se ponen eso en la cabeza. Entonces busqué, hasta que encontré. Sí. Y es por eso. Usan el talit y abajo la tefilín. El talit como un manto que los cubre y ¿cómo se llama? La cajita esa como que... Y sí, todo eso tiene sus Todo, no. intérpretes, pero sí es siempre la conexión de lo superior con lo inferior. Siempre. Estar Siempre está referido a eso. Sí, sí. Que a veces uno no lo entiende, porque vos preguntás, ¿para qué se pondrán eso? ¿Para qué usarán esto? ¿Para qué usarán aquello? Todo tiene un sentido. Claro. Sí, eso Todo tiene un sentido. método. Para algo es. Nada es Es un- porque sí. Es un recorderis. Pero yo pienso que Juan Carlos no está grabando nada de esto, ¿verdad? El Juan Carlos no lo veo, Juan Carlos. Ah, ahora sí. Acá. No, Juan Carlos, bueno.